Seguimos en el Noti Central de la TV Pública para todo el país, ahora con el profesor Gabriel Palumbo, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires y analista político. Gracias por estar acá, Gabriel. Por favor, gracias a ustedes, buenas tardes. Primera reflexión de lo ocurrido con el Grupo de los 20, esta reunión de Buenos Aires que hemos tenido este fin de semana. Me parece que hay planos superpuestos, como en casi toda cuestión importante, pero el resultado final me parece que es altamente satisfactorio y hay algo que también tiene que ver con el contexto y que hace que el hecho de que haya transcurrido la cumbre, del modo en que transcurrió y que se llegaran a los acuerdos que se llegaron, hacen incluso algo todavía más importante, ¿no? Digo, algo que podría pasar como algo normal, digo, muchas veces en nuestro país no lo es, y además con antecedentes, digo, la verdad es que este tipo de encuentros generaron inconvenientes y problemas en sociedades mucho más avanzadas y más desarrolladas que las nuestras, y que se haya desarrollado como se desarrolló me parece que ya es, en principio, una noticia importante, el mero hecho de que haya transcurrido del modo en que transcurrió. Y luego me parece que internamente, al propio proceso de la cumbre, y después con alguna traducción o con alguna interpretación política posterior, también deja un montón de buenas enseñanzas, de buena pedagogía, y además de buenos resultados en términos de naturaleza simbólica, en términos políticos. Muchos de los que estaban involucrados, tanto en lo que tiene que ver con organizar esta cumbre del G20 como Mauricio Macri y demás funcionarios, hablaban de que Argentina estaba definitivamente metida dentro del resto del mundo o de los países más importantes del mundo. ¿Se puede considerar de esa manera o se considera como una ventana abierta para que Argentina se meta definitivamente allí? Me parece que estas cuestiones son siempre un proceso, ¿no? Digo, nunca es que hay uno que se levanta un día a la mañana y efectivamente ya está dentro del universo de las naciones más civilizadas del mundo. Lo que es cierto es que me parece que esto es un jalón, un escalón, un eslabón dentro de una cadena muy importante que viene tomando el gobierno de Cambiemos desde el inicio de su mandato, que es probablemente el más importante en términos de su significación internacional, ¿no? Me parece que va en esa dirección, en la dirección de sí colocar a la Argentina como dentro de un mundo al que durante muchísimo tiempo le dimos cierta espalda o no nos involucramos del modo más adecuado. Más allá de la Argentina, hoy por ejemplo hablaron tanto Trump como Xi Jinping al llegar a sus países y destacaron la importancia de la reunión que tuvieron entre ellos, más allá de la del G20, como para tener una tregua en esa batalla comercial que era importante. De hecho, se reflejó en los mercados de prácticamente todo el mundo. Tal vez allí estuvo también gran parte del éxito del fin de semana. Ese fue probablemente, en términos internacionales, el punto más alto de la cumbre, ¿no? Y la capacidad también de Argentina de arbitrar un poco en esa, y el presidente Macri fundamentalmente, ¿no? De arbitrar un poco en la conformación de esa tregua, que realmente fue probablemente el dato, como dije, más saliente de toda la cumbre, independientemente de otros acuerdos de naturaleza más comercial, tal vez, pero ese es realmente comercial interna, me refiero, ¿no? Sí, sí. Me parece que en términos de una significación más global es de lo más importante. Si tenemos en cuenta la cantidad de tratados que se firmaron con China y los acuerdos económicos que dicen que se van a realizar en los próximos meses, ¿puede llegar a afectar en algo la relación entre Macri y Donald Trump, teniendo en cuenta las rispideces que hay entre el presidente chino y el estadounidense? Primero habría que estimar un poco el real valor de esta tregua que se alcanzó, ¿no? Me parece que esa es una de las dimensiones donde el alcance de esta tregua se va a poder verificar. Y por otro lado, me parece que también ahí hubo una pequeña trampa del presidente Trump, que al principio de la cumbre de algún modo lo embretó al presidente Macri en una suerte de conversación que sin duda lo pasaba por encima en relación con su propia condición de anfitrión, ¿no? Digamos, y la verdad es que lo quiso vincular un poco en demasía en relación con algunas calificaciones de China un poquito más fuertes, como son un poco más habituales, que de hecho incluso, y esto es importante, de hecho me parece que fue el único exabrupto de Trump en 2 o 3 días, con lo cual es una buena noticia. Estuvo muy calmo, claro. Es una muy buena noticia. Usó esa palabrita depredadora el primer día y después ya no. Digo, eso anticipaba algunas tempestades que finalmente y afortunadamente no se dieron. Tal cual. Pero seguramente, digo, el temperamento del presidente de los Estados Unidos es complejo en ese sentido y probablemente haya algún tipo de manifestación. No me parece que pueda llegar eso a
afectar efectivamente, ni las relaciones obviamente, ni mucho menos algunas cosas de acuerdos comerciales o demás. Finalmente, Gabriel, bien destacabas al comienzo que fue todo muy ordenado, hubo una marcha que no tuvo prácticamente problemas. También la marcha fue bastante menor de lo esperado, no participaron sectores que otras veces lo hacen. De los que sí lo hicieron, sectores de izquierda o de ultraizquierda, fueron bastante menos cantidad que en otros casos. ¿Se deberá a que poco a poco se comprende que el aislacionismo no conduce a nada, que es imposible para un país manejarse solo con 2 o 3 y estar afuera del mundo? Me parece que hay varias cosas para decir ahí en relación con lo siguiente. Yo creo que los grupos más activos y más activados, más militantes, que pueden filiarse en cierta izquierda un poco más extrema, digamos, dentro de un parámetro de normalidad, no van a entrar en esa razón. No me parece que haya una manera de que esos grupos activados entren en esa razón. Lo que es probable es que, en principio, no encuentren demasiado eco en espacios un poco menos activados, y por otro lado, sí, se vea cierta inutilidad de la metodología. Pero además, en este caso, me parece que también es otro acierto de las lógicas de negociación del gobierno en relación con eso, ¿no? Digo, la verdad es que la marcha en contra, que la manifestación en contra haya tenido la forma y el contenido que tuvo, tiene mucho que ver también con las negociaciones previas a eso, con el desmantelamiento, incluso no solamente los días de la cumbre, sino antes, recordemos las actividades de algunos grupos anarquistas bastante particulares, por cierto, pero en definitiva mucho más violentos de lo que se vieron después en la propia marcha. Me parece que hubo también ahí un trabajo sumamente responsable por parte del Estado y sin duda del Ministerio de Seguridad en relación con mantener una legítima marcha, porque digo, es perfectamente legítimo estar en contra de la cumbre, pero que se mantuvo dentro de unos parámetros sumamente normales. Bien, Gabriel, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Muchas gracias. El profesor Gabriel Palumbo, profesor de la UBA, analista político aquí en el Noti Central.